Estamos en la cuarta parte de una serie que iniciamos, que estuvo compartiendo en la Iglesia del Norte, en Toluca, titulada El tiempo del fin, porque vamos a analizar claramente el final de la historia, no solamente de Israel, aunque principalmente esta serie se trata de esto, sino también el final de la iglesia. El libro de Daniel es el libro más maravilloso, con el contenido profético más profundo y sobre todas las cosas un contenido que apunta hacia el futuro. En el libro de Daniel hay dos términos en el hebreo que se traducen el tiempo del fin o los postreros días o el día del Señor. Y estos términos nos apuntan a que todas las profecías del capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, 11 y 12 de Daniel son de carácter profético, describiéndonos toda la historia de la humanidad desde hace 2600 años hasta la segunda venida de Jesucristo. Y tal como Daniel percibe la historia o la percibió hace 2600 años, quedó registrada, estampada en este libro maravilloso que quedó sellado. Porque vamos a ver que al final, en el capítulo 12, Dios le dice a Daniel: todas estas cosas, Daniel, que el ángel te ha revelado, lo que has visto en visiones y en sueños, está sellado. En otras palabras, lo que te estoy dando hace 2600 años, van a pasar 2600 años para que la gente lo comience a entender. ¿Y en qué época se le quitó el sello a estas cosas? Precisamente para la última generación. Si realmente nosotros somos la última generación, dice aquí en Daniel 12, véanlo rápidamente, en el versículo 9, le responde el ángel: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, como lo estamos viendo a nuestro alrededor actualmente, procederán impíamente, o sea, la maldad va a continuar y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos, los sakal o los sakal en el hebreo, van a entender. Estamos en un tiempo, amados santos de Dios, en el que si tú eres una persona que temes a Dios, eres una persona que ya tienes una vida disciplinada, que te levantas en las mañanas, así como hay disciplina para levantarte a correr, hacer ejercicio o para lo que puedas, o cualquier otra actividad, se necesita disciplina para seguir a Dios. Y si tú ya estableciste esta disciplina de levantarte en la mañana y abrir tu Biblia, ponerte de rodillas o sentado como mejor te parezca, tener un tiempo de oración y hojear la Biblia, cerrar los ojos, pedirle a Dios entendimiento, sabiduría para tu esposa, para tu matrimonio, para tus padres, para tu escuela, para tu trabajo, etcétera, etcétera. Y antes de acostarte, tu disciplina consiste también, antes de cerrar los ojos, pasar un tiempo, 15 minutos, 20 minutos con la Biblia. Tú eres una persona que vas a entender. De ninguna otra manera es posible entender la revelación de la palabra de Dios y de la Biblia. Porque a Dios no le interesa enriquecer tu conocimiento. Que tengas un doctorado, pues qué bueno que lo tienes, y que te hayas graduado de élite, y qué bueno. Pero tú puedes llevar a una persona que simplemente ese conocimiento
que has absorbido de la Biblia, no lo estás practicando. Y cuando tú el conocimiento lo pones en la práctica, te vuelves una persona sabia. ¿Qué es la sabiduría entonces? Es la capacidad, si lo quieres apuntar. ¿Qué es la sabiduría? La capacidad de saber cómo aplicar el conocimiento. Rápidamente, de una forma breve. Dios nos dice a los hombres: maridos, amen a vuestra esposa. Efesios capítulo 5. 1 Pedro capítulo 3. Maridos, si alguno de ustedes tiene alguna relación equivocada con su esposa, ni siquiera te atrevas a orar. No me pidas nada, ni esperes prosperar, ni tener capacidad de comprensión si tienes una relación equivocada con tu esposa. Arregla tu relación con tu esposa y entonces vienes y me preguntas y te daré entendimiento. Muy bien, esto es elemental. De aquí en adelante voy a procurar no lastimar a mi esposa. Si hay alguna cosa, perdóname, mi amor. Dime en qué puedo mejorar. Soy un hombre imperfecto, tú lo sabes, como todos los hombres, como todas las mujeres también. Pero quiero que entre tú y yo no nos acostemos nunca sin estar enojados. Vamos a orar. Me humillo delante de ti, mi amor. Te hice esto, te hice aquello, etcétera, etcétera. Porque mientras yo no trate a mi esposa como una reina y la considere como un vaso frágil y la tome en cuenta en mis proyectos y en mis actividades, Dios no va a bendecirme. Primera de Pedro capítulo 3. Ni te atrevas a orar, porque no te voy a escuchar, dice el Señor. Entonces, si yo comienzo a practicar eso en mi hogar, porque el hogar es el gimnasio de la vida cristiana. Ahí es donde nos entrenamos, en el hogar. No, yo quiero ser misionero y repartir folletos y por acá, por allá y ser pastor. Espérame un tantito, comienza en tu casa. Comienza en tu casa. Y tu esposa es tu primera oveja. Es mi primera oveja. Después de Dios, en segundo lugar, es ella. En tercer lugar, mis hijos. En cuarto lugar, el ministerio o el trabajo. En cuarto lugar. Y si yo sigo este orden de prioridades, Dios nos va a dar entendimiento para saber en la época que vivimos cómo invertir dinero, dónde invertirlo, qué decisión tengo que tomar con mis hijos, en mi casa. Si me cambio de casa, si no me cambio de casa, si compro ese carro o si compro esa motocicleta. Todas estas decisiones parten de un solo punto, de cómo está mi relación con Dios. Para que esa decisión o tantas decisiones que diario tomamos, no nos vayamos a lamentar el día de mañana por lo que decidí y escogí el día de ayer. O por la decisión que hice o que tomé sin haber consultado a Dios. Entonces, ¿por qué la gente a nuestro alrededor vive llena de arrepentimiento, de ansiedad, de culpa, de temor, y esto y el otro, y esto y el otro? Porque no tienen paz. El estrés es una de las enfermedades más grandes que dominan el mundo actualmente. ¿Y qué es el estrés? Un estado que te levantas y estás de malas y estás así viendo y te enojas y gritas y no has perdonado y tienes odio y estás en contra de todo el mundo, crees que todo el mundo te ve y crees que nunca te vas a casar y que todo te va a salir mal. Es un estado de intranquilidad interna por falta de paz, porque no tienes paz, porque te desconectaste de la fuente de la energía. Si yo tengo mi celular y no lo conecto todos los días a la fuente de energía, agarro mi celular y aprieto los botones y no sale nada, porque el celular no tiene carga propia. La obtiene de la electricidad
y el celular funciona. Si yo estoy desconectado 2 o 3 días sin Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a apretar mis botones? No, yo sé cómo resolver el problema con mi hijo. Yo sé cómo resolver el problema con mi esposa. Yo sé cómo invertir en dinero. Voy a comenzar a tomar decisiones sin ser guiado por Dios. Porque Jesús dijo, separados de mí. ¿De veras lo crees? ¿De veras lo crees? Que separados de Jesús, cero. Juan 15:5, nada podemos hacer. Si realmente lo creo, vengo pero diario a saber que mi decisión con Dios, mi conexión con Dios va a determinar mi futuro, mi paz, mi tranquilidad, mi sabiduría, mi comprensión de las Escrituras. Pero me digo cristiano y tengo 2 o 3 días que no leo la Biblia. Llego el domingo y en lugar de la Biblia traigo el calimán a la iglesia. Pero es que ponen ahora los versículos ahí en las pantallas. Bueno, sí, para muchísima gente que llega por primera vez y que no trae una Biblia, pero tú eres cristiano. Tú tienes que traer el domingo y la pones aquí en tus rodillas y oseas y le buscas dónde está y traes tu pluma y apuntas palabras, etcétera, etcétera. Y con la práctica continua, esta es la espada del Espíritu, con la práctica continua de estar volteándole para acá y para allá y ahora buscar esto y ahora me trae la atención esto y mientras está la alabanza estoy leyendo esto. Esto es lo que te hace un soldado o un guerrero o una guerrera de Dios. La palabra de Dios. El libro de Daniel, rápidamente, para darles una conclusión y un resumen. En el capítulo 2 hay una visión de un rey, de una estatua grandísima, con la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro. Esa es la primera visión. Síganme con mucho cuidado. En esta visión, Daniel recibe la revelación de Dios y le dice: Daniel, la cabeza es Babilonia, el oro, el pecho y el brazo de plata es los medos y los persas, el vientre es Grecia y el cuarto imperio es Roma. Exactamente con esta misma secuencia y cronología, la historia nos da testimonio que así sucedió. Cuando vivió Daniel, no habían subido los medos y los persas, porque Daniel vivió bajo Babilonia y alguna parte del rey de Darío de Persia. No había surgido Grecia ni Roma. Entonces Dios le dice a Daniel: las 2 piernas son de hierro y los 10 dedos de la estatua, de los pies o de las piernas de la estatua, son 5 de barro con hierro y 5 de barro con hierro. Hasta ahí se queda la visión de Daniel, pero termina el capítulo 2 de Daniel diciéndole al Espíritu Santo: Daniel, es en los días de los dedos cuando se va a formar una confederación de 10 naciones, o sea, los 10 dedos representan la última forma de gobierno mundial. La última confederación política, económica y militar que va a existir en el mundo en los días que vienen. Escuche esto con atención. Se va a formar 10 naciones, 5 de Europa y 5 de Medio Oriente. Van a formar un G10 en los próximos meses o el próximo año, porque estamos ya a un paso que venga Jesús por nosotros. Cuando oigamos que se juntan 5 naciones del Oriente y 5 de Europa, en ese momento, de una de ellas, Daniel 7, surge el anticristo. Mientras tanto, no podemos especular del anticristo, que si es este, que si es aquel, que es el Papa, que es Obama, son especulaciones. Hasta que no se forme un G10 de 10 naciones, no podremos saber quién es el anticristo. Ahora bien, mucho cuidado. Roma representa las 2 piernas porque el imperio romano se dividió
Y las dos piernas representan la división del Imperio Romano. Entonces, Roma, que es el cuarto imperio, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma es el cuarto imperio y no va a haber más. No va a haber un quinto imperio antes que Jesucristo regrese, como lo vamos a ver más adelante, más que el del anticristo con las 10 naciones. Entonces las dos piernas representan la división del Imperio Romano en el oriente y en el occidente. En el año 400 más o menos 50, Roma, ¿verdad?, se queda con el occidente, con la capital de Roma. Pero sin embargo, Roma se divide en Constantinopla, que es actualmente Estambul o Turquía. Y durante casi 1400, aproximadamente 1450 años, desde que se fundó Roma, dura la división oriental. Entonces, es lógico que si se dividió en el oriente y en el occidente, el futuro gobierno forme parte de 5 naciones del oriente y 5 del occidente. Porque el futuro gobierno del anticristo tiene que provenir del territorio que abarcó el antiguo imperio romano, que fue Europa, el norte de África y el Medio Oriente. ¿Me van siguiendo? Entonces, se van a formar 10 naciones del Medio Oriente y de Europa que van a formar el G10, de donde entonces surgirá el anticristo. El anticristo, ya que estén formadas estas naciones, va a derribar a 3 y van a quedar 7, y dice Apocalipsis 17 que él va a ser el octavo. Va a derribar a Egipto, a Libia y a Egipto, Libia y Etiopía, de acuerdo a Daniel 11, 40 al 45, que después vamos a ver. Aquí tenemos pues en el Daniel 2 la cronología de cómo están los imperios. Nos brincamos al capítulo 7 de Daniel, segunda visión. Estos 4 metales de la estatua del capítulo 2, oro, plata, bronce y hierro, se representan ahora por 4 bestias, capítulo 7 de Daniel. Y se representa a Babilonia como un león, a Medo-Persia como un oso, a Grecia como un leopardo. Pero la cuarta bestia o el cuarto imperio, que es Roma, en el capítulo 2 no se le designa ningún nombre. Ya no hay un animal que el Espíritu Santo haya encontrado entre todas las bestias depredadoras que hay, crueles y sanguinarias, para atribuirle a este cuarto imperio un nombre específico. Y veamos rápidamente el capítulo 7 de Daniel para que veamos con qué palabra se describe a este cuarto imperio que es Roma, pero transformada. Después de esto, Daniel 7, versículo 7, miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, espantosa y terrible. Tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies y era muy diferente a las otras. Esto es clave porque aquí este movimiento político que se está describiendo es la palabra Shainá, que se tradujo diferente. Esta cuarta bestia era muy diferente. ¿Y saben lo que significa la palabra Shainá? De otra naturaleza. Y era de otra naturaleza. Era de una naturaleza alterada o diferente. Dios mío santo, siglo XXI, nos encontramos con una organización que se llama en el mundo el Foro Económico Mundial. Googléalo.
Foro Económico Mundial, dirigido por un alemán llamado Klaus Schwab. Y este Foro Económico Mundial pone en tu Google Foro Económico Mundial y ve abierta, descaradamente, los principios que buscan para el mundo. Esta organización se reúne una vez al año en Davos, Suiza, y se juntan los más grandes estadistas, presidentes, filósofos, etcétera, etcétera, del mundo moderno, de la intelectualidad y de la política y la económica, para planear el futuro del mundo. Bueno, ya hicieron el Foro Económico Mundial y le pusieron la Agenda 2030. ¿Saben ustedes que Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, tiene un consejero judío que se llama Noah Harari? Noah Harari, con H. Y este judío no tiene más de 45, 50 años de edad, acaba de declarar públicamente que Dios no existe, que Cristo es un mito, que van a formar otra Biblia con la inteligencia artificial y que además están dispuestos a desarrollar y crear una nueva super raza de seres humanos. Y le preguntaron: oiga, pero ¿cómo que ustedes son dioses? Y contestó el señor Schwab: tenemos a la diosa de la tecnología y tenemos a la genética. Y ahora la genética nos ha llevado a descubrimientos tales, tan profundos, y la avanzadísima tecnología a la que el mundo ha llegado, que con estas dos partes, la tecnología y la genética, vamos a lograr, porque si creemos que venimos de la amiba, si creemos en la teoría de la evolución, pues hemos llegado a un punto en la historia donde tenemos que seguir evolucionando. Y antes no podíamos evolucionar porque no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Y inmediatamente entró Elon Musk, Proyecto X y el proyecto Tesla. Y este señor Elon Musk, que acaba de comprar el Twitter, dice lo siguiente: bueno, estamos desarrollando un chip para introducirlo vía sanguínea al cerebro. Un chip. Este chip va a estar conectado con la nube. Vean ustedes las marihuanadas. Va a estar conectado a una nube y otras computadoras. Y a través de este chip en el cerebro vamos a ser capaces de cambiar en el ser humano las emociones, la ira, la envidia, la avaricia, el rencor, etcétera, etcétera. Vamos a mejorar al ser humano a través de esta tecnología que ya existe. Hace 2600 años. Y era de otra naturaleza diferente, de una naturaleza alterada. ¿Qué están haciendo todos estos hombres del Foro Económico Mundial y todos estos disque multimillonarios como Bill Gates, George Soros, los Rockefeller, etcétera, etcétera? Están tratando de alterar nuestra naturaleza de seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y todo esto es la preparación para que cuando el anticristo surja, ¿verdad?, el mundo esté condicionado a aceptar y a poder realmente llegar a concluir que somos dioses. Esto es muy, pero muy interesante, porque en el siglo XXI el mundo había llegado o ha llegado a este nivel de tecnología. Durante más de un siglo se propagó en las universidades, las escuelas, politólogos,
filósofos, economistas, políticos, deportistas, que venimos de los animales. Que somos el resultado de una evolución fortuita y accidental. Que hubo una explosión en el universo, el Big Bang, y así comenzó. Es la explicación de lo que la ciencia, que ya no es ciencia. Noten ustedes que de la ciencia ahora es ciencia ficción. Todo lo que les acabo de decir del chip y el superhombre es ciencia ficción. Ya no es ciencia. La ciencia dejó de ser ciencia. Ahora, ¿verdad? Como decía mi abuelo, ¿quién sabe qué les dieron a fumar? Pero es el mundo, hermanos, que nosotros estamos viendo. Ahora, muy bien. Finalmente, para terminar con la preparación de este cuarto imperio, que está preparando y pavimentando el camino a lo que se viene, al gobierno futuro, nos da Dios entendimiento. Esta agenda necesita destruir forzosamente para que pueda desarrollarse y alcanzar sus objetivos, destruir los principios éticos y morales de la Biblia. El objetivo principal ahorita es ya no el matrimonio, hay que desbaratar el matrimonio. Durante 6,000 años, los principios judeocristianos, éticos y morales, es que una familia es un hombre, una mujer y sus hijos. Los hombres no traen vagina, ni traen el cromosoma XX que tienen las mujeres. Entonces tenemos que destruir esto y tenemos que comenzar a desarrollar una ideología y un adoctrinamiento a nivel mundial que se conoce la ideología de género, para bombardear con películas, con sistemas, con Disney, con tiendas comerciales, con medios de comunicación, con politólogos, filósofos, etcétera, etcétera, una filosofía donde inunde el mundo y los hombres lleguen a creer que no son lo que Dios los creó. No es que ¿tú qué eres? Me llaman Carlota. Tienes cara del mapache. No tienes cara de Carlota. No me digas que no, porque si no, en Canadá, si tú te atreves a decir eso a una persona que es hombre y dice que se cree Batman, te meten a la cárcel. A ese grado hemos llegado. O sea, al ratito le voy a decir, pues yo soy el hombre araña, aunque no me veas que me subo ahí, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que hay una disfunción entre lo que somos genética y biológicamente a lo que en la mente ha sido engañada por, y la Biblia le llama demonios. Porque solo los demonios, estas criaturas espirituales, pueden meter el desatornillador y aflojarte neuronas dentro de tu cerebro para hacerte creer y convencerte que no eres el sexo con el cual naciste. Y lo han llegado a creer. Y ahora comienzan entonces a tal grado que se pueden casar dos hombres y les vamos a dar su regalo de bodas, un bebé. Y ahí está Carlos y Pancho, a la duérmase mi nene. Cuando el bebé necesita la leche de la mamá, la instrucción de la mamá, el cariño de la mamá. Si es hombre necesita la imagen de un padre, no dos mamás o no dos hombres. O sea, hemos violado la naturaleza. Ya olvidémonos de la Biblia. Hay perro y perra, gato y gata, caballo y yegua, vaca y toro, camello y camella, ballena y balleno, los pájaros, los animales, en el campo, hormiga y hormigo. Todo hay una mezcla de dos sexos, nada más. No hay 120 géneros. Pero esta ideología se tiene que introducir con tal fuerza en el mundo para que
el programa 2030 del Foro Económico Mundial de resultado, y está dando resultado en cientos de naciones. Al grado que la compañía más linda de la infancia, Disney, Mickey Mouse, la ratoncita Mimi, Pluto, Tribilín, ahora Disney es la compañía número 1 en propagar que los niños no son niños y que las niñas no son niñas. Y si tú llevas a tu hijo a Disney, a Orlando o en Anaheim, California, que son las dos compañías de Disney, disque de diversión para los niños, al entrar a Disney, a la compañía, les dan folletos diciendo que nunca le digas él o ella, sino oiga. Se eliminan ya determinar quién es él o qué es ella. Si es ella y te dice que él es él, le tienes que decir que es él, y si no, lo tienes que respetar. Y por todos lados te venden en las tiendas de Disney en el mundo ropa que dice Satanás es mejor, vengamos por los niños. Disney. Y ve las películas que están sacando de homosexuales ahora, de lesbianismo entre dos princesas que se besan. Disney. ¿Se dan cuenta? ¿Ya despertaste? ¿Ya abriste los ojos? Tú te levantas en la mañana y te de dormir, y tu desayunito, chilaquiles con huevo, y te vas en la ruta 100 a tu trabajo y regresas a tu casa, comes otra vez, ves una película, te acuestas, y así te pasan 10, 15 años y estás desapercibido, desapercibida del mundo que nos rodea. Y como estás tan desapercibido y viene como un ramalazo, como un tsunami de repente, como en los días de Noé, vendrá el diluvio y se los llevará a todos, porque no quisieron entender. Mateo 24, 37 al 39. Como en los días de Noé no quisieron entender. ¿Qué dice Daniel? Pero los entendidos entenderán. Con los nazis, 85 millones de alemanes fueron engañados. Y no eran 85 indígenas, astrónomos, licenciados, médicos, arquitectos, ingenieros, filósofos, 85 millones de gente culta, preparada cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo pudimos ser engañados de todo lo que estos infelices hicieron con la humanidad y lo que pensaban hacer? Y desde los nazis se repite en el 2020 y 21 y 22 en el mundo entero el mismo fenómeno, que fácil es engañar a los seres humanos. Este es el mundo que estamos viviendo. Entonces en el capítulo 7 se describe a este cuarto imperio, que será el final, como Shainah, S-H-A-I-N-A-H, Shainah. Era de naturaleza alterada o diferente. Y luego nos pasamos al capítulo 8, que ya no lo voy y en el capítulo 8, capítulo 2, 4 imperios, capítulo 7, los mismos imperios, pero el cuarto imperio ya tiene un cuerno pequeño. Y en el capítulo 8, en el libro de Daniel se comienza a reducir de dónde va a salir el anticristo. Comienza con los 4 imperios, se concentra el capítulo 7 en 4 imperios, pero más bien en el cuarto de ellos. El capítulo 8 pregunta: ¿por qué dedica el capítulo 8, todo el capítulo 8, nada más a 2 imperios? Grecia e Irán, que era la antigua Medo-Persia del Antiguo Testamento. El nombre de Persia se le cambió a Irán, a la República de Irán, en 1935 del siglo pasado. 1979 a la República Islámica de Irán. Pero Irán es la Medo-Persia del Antiguo Testamento. Capítulo 8 de Daniel, encontramos
a Grecia representada por un macho cabrío, Irán o Medo-Persia representada por un carnero, enfrentándose. ¿Qué nos dice la historia? Que fue Alejandro el Magno el que derrotó a los medos y a los persas, con las famosas falanges, con una estrategia sobrenatural de Alejandro el Magno, que nadie le pudo impedir derrotar a los más grandes ejércitos de su tiempo. Y en el capítulo 8 se describe también con una exactitud de detalles, diciendo que cuando Alejandro el Magno muriera, todo está en el capítulo 8, su imperio se iba a dividir en 4 secciones geográficas, tal como la historia lo corrobora. Muere Alejandro el Magno a los 33 años y su imperio se divide en Turquía, Macedonia, Egipto y Siria. En estas 4 secciones geográficas se divide el territorio de Alejandro el Magno. Observen ustedes, hermanos, que cuando venimos a la Biblia, venimos a la ciencia, a la genética, a la química, a la historia, a la geografía, a la antropología, a la paleontología, a la genética, a todas las disciplinas científicas que hay, y la Biblia respalda y la historia respalda. No venimos a un libro como el de Carlos Darwin, El origen de las especies, que dice así: chance y puede que, chale, no estoy seguro, a lo mejor. Eso no es un lenguaje científico, pero cuando vienes a la Biblia, Dios ha dicho, y di esto y di aquello. Y la historia y la geografía, la antropología, la arqueología, ahora que fuimos a Israel, los guías judíos estaban sorprendidos cuando veníamos en los camiones de que pudiéramos nosotros los pastores tener tanto conocimiento de la arqueología de Israel. Y decíamos: ¿te acuerdas cuándo se cumplió Nínive? ¿Y sabes lo que fue destruida y en qué año fue levantada Nínive? Corroborando que la Biblia tiene razón. Y se encontraron piedras del rey David, etcétera, etcétera. Y no hay para dónde echarse. Los mismos judíos dicen: estos cristianos saben más que nosotros en cuanto a arqueología, demostrando realmente la Biblia con sus evidencias que es la palabra de Dios. Se divide el reino de Alejandro el Magno en 4 secciones, y de una de estas 4 secciones, capítulo 8 de Daniel, se desprende que de una de estas 4 secciones el anticristo va a surgir. Turquía, Macedonia, Egipto y Siria. Y de acuerdo al libro de Daniel, el anticristo surgirá de la región geográfica de Siria. No de Metepec, ni de la avenida Cuauhtémoc. La Biblia es tan exacta. Ahora, estas 4 secciones pertenecieron al imperio griego: Turquía, Macedonia, Egipto y Siria. Alejandro las conquistó. Pero al mismo tiempo, el imperio romano, que conquistó al imperio griego, también conquistó el imperio romano más territorio. Que por ejemplo, Egipto fue el primer imperio que persiguió a los judíos. Luego siguieron los asirios, los babilonios, los medos persas, los griegos y los romanos. Pero de todos los imperios de la historia, ninguno abarcó más territorio que el imperio romano, porque alcanzó casi hasta Inglaterra, el norte de África y el Medio Oriente. Entonces, cuando la Biblia dice que el anticristo tiene que surgir de alguna de las naciones que formaron el antiguo imperio romano, entonces el anticristo, decían, pues va a salir de Europa, de Roma. Otros no, pues tiene que ser romano, etcétera, etcétera, olvidándose que el imperio romano cubrió también el Medio Oriente y cubrió también el norte de África. Y cuando ya escudriñamos profundamente la Biblia, descubrimos el origen del anticristo. Ahora, Siria
en el Antiguo Testamento cubría el territorio de Irak, Babilonia antigua. Entonces, cuando se menciona en la Biblia Babilonia, no estaba dividido como actualmente. El Medio Oriente fue dividido desde 1923 a 1943, más o menos. Los ingleses dividieron el Medio Oriente. Cuando los ingleses en 1923 vencieron a los turcos, a los otomanos turcos que habían conquistado el Medio Oriente. Y acabó la Primera Guerra Mundial. Los ingleses tomaron el control del Medio Oriente en 1923 y hasta 1945 los ingleses, después de la Segunda Guerra Mundial, se salieron del Medio Oriente y entonces le entregaron la tierra a Israel, a Jordania, a Líbano, a Egipto, a Siria y a Irak. Pero la repartieron los ingleses. Entonces, Siria y Irak actualmente ocupan en la Biblia la región de lo que se llama la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos. Cuando tú ves en el Antiguo Testamento los caldeos, Irak o Siria. Sinar, Irak o Siria. Te ubica inmediatamente en qué zona geográfica se encuentra y de qué está hablando la palabra de Dios. Hay muchas naciones, como Irán, por ejemplo, que Persia, ¿verdad? ¿Dónde estará Persia? Pero la Biblia, aunque no nos dice realmente los nombres que ocupan en el siglo XXI las naciones, la Biblia nos describe siempre la región geográfica. Y por la región geográfica sabemos a qué naciones se refiere la Biblia. ¿Me entienden? Más les vale. A mí me emociona esto, es maravillosa la palabra de Dios. Y pasamos al capítulo 11 y pasamos al capítulo 12, rápidamente vayamos al capítulo 11 y 12 de Daniel. Todo esto fue un resumen. Busquen la primera, segunda y tercera conferencia donde explico con muchos más detalles toda esta historia, esta serie que se llama El tiempo del fin, y es lo siguiente. Antes de pasar y terminar aquí con el capítulo 12, 11 y 12 de Daniel, les recuerdo lo siguiente. Pongan atención. La Biblia menciona dos tiempos del fin. Uno, el tiempo cuando la iglesia va a terminar. El tiempo del fin de la iglesia no lo encontramos en el Antiguo Testamento. Siempre en el Antiguo Testamento, cuando digamos tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 30, el día del Señor vendrá, el día de Jehová, el tiempo de angustia, todos estos términos en el original hebreo se refieren sin excepción a Israel. Y cuando la Biblia habla del tiempo del fin de Israel, se refiere a los últimos 7 años de la tribulación. Entonces, estos 7 años finales de Israel se llaman en Daniel 9 la semana 70 de Daniel, que son los últimos 7 años donde Dios termina con la iglesia. El fin de la iglesia acaba con el arrebatamiento. El momento en que la iglesia es sacada del mundo, adiós mundo cruel, ya no te veré, abuelita. Ya no veré a mi perro Fido, ya no veré a mis amigos. Cuando venga Cristo por nosotros, en ese momento terminó la época de la iglesia y la iglesia terminó fracasando. ¿En qué? En la evangelización. Porque dice Mateo 24, ¿será predicado este evangelio? Y entonces vendrá el fin. ¿El fin de quién? No de la iglesia. Todo Mateo 24 es Israel. Cuando vean la abominación desoladora, huyan a los montes. Cristo le está hablando a los judíos.
Entonces, somos sacados del mundo, la iglesia va a terminar en la apostasía, que lo estamos viviendo ya. La iglesia termina con la apostasía. Hay un remanente pequeñísimo en todas las iglesias, pequeñísimo de personas que realmente son cristianas, que Dios saca del mundo. Y creo que la mitad de las iglesias cristianas en el mundo entero se van a quedar. Porque las iglesias están llenas de personas que nunca se han arrepentido, que aceptaron intelectualmente una ideología o el cristianismo, lo que sea, pero que siempre trataron igual a la esposa, a los padres, al esposo, a la gente, seguían transando, seguían robando, viendo pornografía, etcétera, etcétera, y el domingo, aleluya, alabaré, alabaré. En fin, Dios saca a la iglesia y entonces tiene que voltearse otra vez a Israel, Romanos 9, 10 y 11, porque Dios no ha terminado con Israel. Y ahora Dios va a tener que sellar a 144,000 judíos, no de Atizapán de Zaragoza, ni mexicanos, judíos étnicos, 12,000 para que esté claro, de cada tribu, que desciendan de cada una de las 12 tribus de Israel. Dios levanta 144,000 judíos para que ellos terminen lo que la iglesia fracasó. Y ellos van a traer ese avivamiento mundial que está en el capítulo 7 de Apocalipsis, donde ve Juan a una gran multitud de millones de personas en el cielo que salieron de la gran tribulación. Todos esos cristianos van a morir como mártires. Y finalmente, cuando Dios se lleve a los 144,000, antes de que acabe todo, manda a Dios a 2 testigos. Apocalipsis 11, que tal vez sean Moisés y Elías, para dar el último testimonio a Israel. La bestia que sube del abismo los va a matar, van a resucitar en la ciudad de Jerusalén, y entonces vienen las copas finales. El sol comenzará a quemar literalmente a las personas, la capa de ozono desaparecerá, el reino del anticristo se convertirá en tinieblas, se juntarán las naciones en el valle del Megiddo, en el Armagedón, y vendrá Jesús con nosotros a establecer su reino milenial. Nada más una persona aplaude. Les digo que así está. Hermanos, emociónense, por el amor de Dios. Muchos están como nopales ahorita, así. Bueno, y esta es la razón que en Daniel 12, versículo 1, relacionando este versículo con el capítulo 11, el 40 al 45 de Daniel 11, 40 al 45, registra las últimas guerras del anticristo, con el rey del sur, el rey del norte, va a derrocar Egipto, los va a seguir Libia y Etiopía, etcétera, etcétera. E inmediatamente en el capítulo 12 comienza diciendo, en aquel tiempo, inmediatamente, si eres un estudiante de escatología o que perseveras en las escrituras, unes a qué tiempo está hablando el Espíritu Santo. En aquel tiempo, el tiempo en que termina el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando el anticristo llega a Jerusalén y establece sus cuarteles generales en Jerusalén. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo está hablando el Espíritu Santo? En el tiempo final, cuando el anticristo llegue a Jerusalén, entra y viola el templo judío, presenta la abominación desoladora que habló Daniel, y ahí dice Mateo 24:15, Cristo, huyan a los montes. En aquel tiempo se levantará Miguel. Si lo comparas con Apocalipsis 12, vi una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles, Satanás y sus ángeles se enfrascaron. ¿En qué tiempo es Daniel 12:8? En el tiempo que dice Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo.
Miguel es el arcángel asignado por Dios para defender a Israel. ¿Y por qué los egipcios, asirios, babilonios, medo-persas, griegos, romanos, grupos terroristas, guerra del 48, 56, del 65, del 73 y estamos en el siglo XXI, e Israel permanece en su tierra? Simplemente porque la palabra de Dios dice que cuando regresaran nadie los volvería a sacar. La sobrevivencia de Israel, con eso termino, la sobrevivencia de este pueblo es la prueba, la evidencia más grande que Dios existe. Y esta es la razón por la cual hay tanta desinformación. La gente habla por hablar sin conocer ni entender las Sagradas Escrituras. Preparémonos para encontrarnos con el Señor más rápido de lo que tú te imaginas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dejado la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nunca en la historia las tinieblas habían sido tan densas en el mundo como en el siglo XXI. Nunca la gente había estado tan confundida. Políticos, economistas, filósofos, religiosos, como lo están actualmente en el siglo XXI. Nunca el mundo había llegado a una depravación moral. Nunca. Al grado que en este siglo las Naciones Unidas han decretado que se acepte la pedofilia en las naciones. No hay perversión más grande, no hay maldad más grande que ver ahora niños violados sin que nadie los defienda, por sometimiento a las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Vivamos una vida irreprensible delante de Él. Tenemos los días contados. Los cascos del Apocalipsis se escuchan ya en el cielo. Él viene ya por nosotros en cualquier momento. Prepárate tú también para encontrarte con tu Dios. Ustedes que nos ven a través de los medios de comunicación y las redes sociales, por la televisión, les invitamos también a que en este momento tan crítico y tan importante le abras tu vida a Cristo y le aceptes en tu corazón como tu Señor y Salvador, con estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa y que a los 3 días resucitaste a los muertos. Creo que fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y ahora te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por tan grande salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo extiende a usted la más cordial bienvenida a una entrega más de estos programas especiales con el título Preguntas al Aire, a donde tenemos el privilegio que el doctor Armando Alducin va a estar resolviendo los cuestionamientos que le vamos a plantear. La primera pregunta es: ¿cómo fue escrito el libro de Apocalipsis? Vamos a comenzar definiendo la palabra Apocalipsis, porque es muy importante, ya que proviene del griego apokalupto
o apocalipto, que significa literalmente descorrer la cortina. O sea, antiguamente cuando los griegos iban a comenzar a enseñar o a manifestar que había una estatua, que había cierto escultor famoso esculpido, pues la cubrían con una manta. Y entonces reunían mucha gente y un cierto día escogían para que pudiera ser descubierta esa estatua. Le quitaban la manta. Y el hecho de quitarle la manta es lo que significa apocalipto. O sea, quitaban algo que estaba ocultando a la estatua. De ahí viene la palabra el apocalipsis. Porque el apocalipsis es Dios el que nos quita una cubierta o nos abre los ojos para que podamos adentrarnos y poder introducirnos en el mundo del futuro y poder analizar claramente la culminación de la humanidad, pero sobre todas las cosas, la razón por la cual la humanidad se encuentra como se encuentra y que podamos nosotros realmente poder discernir qué es lo que Dios nos quiere decir. La primera pregunta que tenemos es ¿cómo fue escrito el libro del Apocalipsis? Bueno, el libro del Apocalipsis fue escrito hace aproximadamente 2000 años por el apóstol Juan. Juan fue el último de los apóstoles, posiblemente murió como a los 90 años de edad, cuando él se encontraba exiliado en la isla de Patmos, que está enfrente del mar Egeo, o sea, junto a Grecia, del lado occidental de Grecia. Y ahí en esa isla, regularmente el Imperio Romano mandaba o confinaba a todos los presos políticos. Y aunque él no fue considerado un preso político, sino un preso que lo consideraban como una amenaza para el Imperio Romano, ahí lo exiliaron y ahí murió el apóstol Juan. Fue el último de los apóstoles de Jesucristo. Y también recordamos que el apóstol Juan en los cuadros de la Última Cena se le representa recargado en el pecho de Jesucristo, y por eso se le llama a Juan el apóstol del amor o el apóstol amado. Y esta es la razón por la cual su primera carta que él escribe, la primera carta de Juan, es una carta dedicada, sobre todo el capítulo 4, al amor. Entonces el apóstol Juan está ahí en la isla de Patmos, 85, 90 años de edad, cuando de repente él escribe en el capítulo 1, versículo 12 en adelante, que se le apareció un personaje demasiado brillante, con un esplendor maravilloso, y entonces dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, versículo 10, capítulo 1 del Apocalipsis, y detrás de él oyó una voz como de una gran trompeta, que le decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro las cosas que has visto, las que están y las que han de ser, a las 7 iglesias que están en el Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas 7 iglesias que pues ya en el capítulo 2 y 3 comienza Jesucristo a algunas exhortarlas, a otras a culminarlas, a otras a darles consejos de porque se habían apartado del camino del Señor. Cristo es el personaje que se le aparece a Juan. Y dice el versículo 12 que cuando Juan se voltea para ver a esa persona que le estaba hablando y que le estaba diciendo que escribiera las cosas que a continuación le iba él a comenzar a relatar, dice la Biblia que vio 7 candeleros de oro. El candelero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, representaba la luz, representaba la gloria de Dios, y se encontraba dentro del tabernáculo en lo que se llama el lugar santo. Pero en el Nuevo Testamento, el tabernáculo, vemos nosotros que tiene 7 ramas. Y vemos nosotros que la rama de en medio es la rama que representa a Jesucristo. Porque más adelante dice que Juan vio en medio de los candeleros
a Jesucristo y los candeleros representan la iglesia de Jesucristo. Entonces Jesucristo está en medio y 3 ramas a la izquierda y 3 ramas a la derecha nos hablan, el número 6, 3 y 3, nos hablan del número del hombre. Entonces, Cristo en medio del hombre nos da perfectamente lo que es estamos completos, estamos perfectos en Cristo. A su semejanza podemos nosotros realmente comenzar a reubicarnos, resucitamos espiritualmente con Cristo cuando Él entra a nuestra vida. Y este es el símbolo del candelero. Simplemente que Jesucristo es el que entra a nuestra vida para dirigir nuestra vida, y lo mismo Él es el jefe de la iglesia, la cabeza de la iglesia y el que dirige a la iglesia hasta el final del tiempo. La forma como Juan vio a Jesucristo se describe en los versículos del 13 en adelante, y dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa como un lino fino, a blanco hasta abajo, con los ojos resplandecientes, los pies bruñidos como el bronce, y con un cinto en la cintura, dorado, y con el pelo blanco como la nieve. Y esta imagen de Jesucristo hizo que el apóstol Juan cayera al suelo. Imaginémonos nada más la gloria y el poder que desplegaba la persona de Jesucristo. Dice la Biblia: cuando le vi, versículo 17, caí como muerto, y él puso su diestra, o sea, su mano derecha, y me dijo: no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Es interesante que esta frase, no temas, la encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es una frase que continuamente Dios nos está mandando en los 66 libros de la Biblia. No tengan miedo. Saquen de ustedes el temor. No tienen por qué ser amedrentados por nada de lo que pueda suceder en el mundo, que el peso cayó, el petróleo cayó, que hay un virus, que hay un terremoto, amenazas de muerte. No tengan ustedes miedo. ¿Por qué? Porque estoy con ustedes. Y si Jesucristo está con nosotros, ¿a qué le vamos a temer? Dicen que el temor es un resultado de estar adelantándonos al futuro y estar imaginándonos cosas malas o negativas que todavía no han sucedido. Entonces, ¿por qué vamos a temer? O sea, cuando tú estás temiendo algo, estás previendo algo que malo te va a suceder y te causa temor, te causa ansiedad, te causa estrés. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer la semana que entra? Etcétera, etcétera. Y esta es la palabra con la que termina la Biblia. No tengan miedo. Yo soy el primero y yo soy el último. Si dice Jesucristo que Él es el primero, o sea, Él inició el cosmos, Él inició la creación, porque Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Todo lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y debajo de la tierra, fue creado por Él y por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Él es el primero que inició la creación. Él es el primero que inició nuestra vida. Cuando tú y yo estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos conocía desde que estábamos en el esperma de papá, en el óvulo de mamá, cuando se formó el cigote y se juntaron las 23 cromosomas de papá y las 23 cromosomas de mamá y vino la fertilización. Jesucristo ahí estaba con nosotros, porque dice Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1, en el principio fue el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Entonces, si Jesucristo, esto es para entender por qué dijo a Juan, yo soy el alfa y el omega. Si Él es el primero y Él es el último, ¿dónde nos encontramos nosotros? Nos encontramos en medio. O sea, todavía no viene la culminación de la humanidad. Él es el primero, nos encontramos más o menos bien cerquita ya casi del final. Y si sabemos que Él es el último o la omega, que es la última letra del alfabeto griego, el alfa y el omega, no tenemos por qué temer. Porque si estamos nosotros en medio y Él es la culminación de todo,
Él sabe cómo va a terminar la humanidad, nos lo revela en el libro del Apocalipsis para que tengamos paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces esta es la razón por la cual Cristo le revela el libro del Apocalipsis al apóstol Juan. Y finalmente, para contestar la primera pregunta, ¿cómo fue escrito el libro del Apocalipsis? Dice el versículo 1 y el versículo 2, la revelación de Jesucristo, o sea, el descorrimiento de una cortina que Jesucristo nos da a nosotros, la iglesia, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dios está interesado en que nosotros conozcamos el futuro, no por una simple curiosidad, porque Dios no quiere simplemente satisfacer el conocimiento, porque por naturaleza nos encantaría saber qué va a pasar mañana o qué va a pasar el mes que entra. No, Dios quiere que nosotros conozcamos el futuro con una sola razón, que nos preparemos. El fin de todas las cosas se acerca. 1 Pedro 4:7, velad y orad. Entonces, esta es la razón por la cual Dios quiere que nosotros estemos preparados. Vamos a llegar a un final de la civilización, a un final de la humanidad. Tu vida y mi vida va a llegar algún día al final y tú tienes que estar preparado, y yo también, para encontrarnos con nuestro Dios. Agradecemos profundamente la luz que nos arrojó a través de la Escritura con respecto a este cuestionamiento, a esta inquietud, a esta pregunta sobre cómo fue escrito el libro de Apocalipsis. La siguiente inquietud de nuestra audiencia es: ¿quién es el que juzgará al mundo? Muy bien, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, Cristo ya había mencionado con mucha anticipación que el Padre le había entregado el juicio del mundo entero algún día, como lo vamos a ver, porque simplemente Él fue el que pagó en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Y dice el capítulo 5 de Juan, versículo 25, es Cristo el que está hablando: de cierto les digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y dice la Biblia que aquellos que la oigan van a vivir, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Padre le da al Hijo la autoridad de hacer juicio. O sea, el día que toda la humanidad sea juzgada, va a ser Cristo el juez. Más adelante, en el libro de los Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo se enfrenta a todos los atenienses y a todos los filósofos de aquel tiempo en la colina del Areópago, y después de dar un curso brillantísimo acerca de quién es Dios, culmina diciendo en el versículo 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado aún los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vemos nosotros que el apóstol Pablo le dice a este grupo de filósofos atenienses: Dios ha escogido un día en el que va a juzgar al mundo. Y como viene un juicio próximo, Dios te manda que te arrepientas de tus pecados. Que te arrepientas de tus pecados, porque si tú llegas a la muerte y te enfrentas con el juicio de Dios sin haber recibido a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, vas a ser condenado eternamente. Así que Él es el juez y tiene el derecho de ser el juez, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5, simplemente porque Él fue el que murió y pagó por nuestra salvación.
Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo vuelve a confirmar que Jesucristo será el juez. Dice 2 Timoteo 4:1, te encarezco escribiéndole a Timoteo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, no hay ningún lugar a dudas que Jesucristo será el juez. Primero murió en una cruz, dio su vida por nosotros, y ahora que fue resucitado y sentado a la diestra del Padre en las alturas, bajará al mundo, pero ya no bajará como el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo regrese por segunda vez, ya en ese momento va a terminar la oportunidad que se le dio a los seres humanos de poder arrepentirse. En este juicio tremendo nos habla el Apocalipsis y nos saltamos hasta el capítulo 20 del Apocalipsis, capítulo 11 en adelante, para que veamos nosotros este juicio de Dios, de qué forma se va a llevar a cabo. Y dice así, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Aquí quiero aclarar algo muy importante. Nosotros los cristianos, si tú eres cristiano, ya fuimos juzgados en la cruz. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, todos tus pecados y todos mis pecados fueron puestos sobre su cuerpo. El que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5, por nosotros se hizo pecado. Cristo lleva mis pecados y tus pecados en su cuerpo de carne, para que nosotros podamos ser eximidos del juicio de Dios. Dice Juan 5:24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación, porque ha pasado de la muerte a la vida. Entonces es maravilloso saber que de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces nosotros los cristianos, cuando muramos, ya no vamos a estar en el juicio que voy a leer a continuación, porque este es el juicio del gran trono blanco, donde van a estar solamente todas aquellas personas que verdaderamente tuvieron la oportunidad de aceptar a Jesucristo y voluntariamente lo rechazaron. En otras palabras, es el juicio de los incrédulos. Y dice el versículo 11, capítulo 20 del Apocalipsis. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Notamos algo interesante. ¿Cuándo se va a llevar este juicio de todos los incrédulos? Se va a llevar después de los 1000 años o del milenio o del reino milenial del Mesías Jesucristo. O sea, ahorita nos encontramos antes de la tribulación, viene el arrebatamiento de la iglesia, después 7 años de la tribulación, después descendemos con Jesucristo, ya que tuvimos el juicio, pero no de la salvación, sino de nuestras obras buenas o malas que serán recompensadas. Bajamos con Cristo en la segunda venida y después establece el reino milenial por 1000 años. Y cuando acabe el reino milenial, esto es importante para la cronología bíblica, ahí entonces vendrá el juicio, el gran trono blanco, cuando resucitarán desde Adán hasta después del milenio, todos los seres humanos, repito, desde Adán hasta que termine el milenio, que se encuentran actualmente en el infierno, van a resucitar para presentarse en este juicio. Y vean ustedes, y no sé si lo observaron, que dice en el versículo que cuando este juicio se lleve a cabo, versículo 11, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea, ¿cómo sabemos que es después del milenio? Porque hasta después del milenio será la creación de los nuevos cielos y de la nueva tierra, que el capítulo 21 del Apocalipsis nos termina concluyendo. Cuando acabe el milenio, entraremos a la eternidad, donde ya el pecado se acabó, la muerte se acabó.
porque durante el reino milenial habrá muerte, habrá castigos, etcétera, etcétera, porque todavía no son los cielos nuevos y la nueva tierra. Repito, hasta el terminar el milenio, Dios creará los cielos nuevos y la nueva tierra, y dice la Biblia, en el versículo que estamos leyendo, que será exactamente cuando se lleve el juicio final. En ese momento, los que están siendo juzgados en el juicio del gran trono blanco van a ver con sus ojos desaparecer la tierra. Ahí van ellos a ser testigos que ahí ese mundo donde tenían su esperanza, donde tenían todo lo que ellos creían que los iba a hacer felices, que quisieron vivir para ese mundo temporal en el cual estamos actualmente, lo van a ver desaparecer de la noche a la mañana. Por eso dice la Biblia, toda la gloria del hombre es como la hierba del campo, que por la mañana florece y tienes 30, 40, 50 años de edad y a lo mejor tienes dinero o tienes belleza o bien parecido, etcétera, etcétera, y pues ya quisiste ser gobernador o ser presidente de la república o tener mucho dinero y de repente llegas al sexto piso, al séptimo piso, 60, 70 años de edad y vemos de qué forma tan rápido nuestra vida se evapora. Y todo lo que volteas tú para atrás, que no fue aquello por lo cual viviste para Cristo, no tendrá ningún valor en el mundo venidero. Por eso dice la Biblia, toda la carne, o sea, todos los seres humanos, se nos compara con la hierba del campo. Crecemos y crece la rosa y florece en el atardecer y se marchita más adelante al anochecer. Así es nuestra vida. Es como un vapor que se aparece y desaparece, dice Santiago capítulo 4, y ya no vuelve otra vez a aparecer, porque después de la muerte viene el juicio. Continuamos leyendo en Apocalipsis 20 y el versículo 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vamos a volver a leerlo. Vi a los muertos, dice el apóstol Juan, grandes y pequeños. O sea, en este juicio van a estar tanto los más grandes magistrados, los reyes, aquellos que eran de sangre azul, como los indígenas, los que fueron potentados y los que fueron ricos y los que fueron conquistadores, como aquellos también que fueron sirvientes o que fueron esclavos. Eso es lo que significa grandes y pequeños. O sea, en este juicio no hay distinción social, no hay distinción religiosa, no hay distinción de color de piel. Ahí estarán todas aquellas personas simplemente que rechazaron a Jesucristo. Y dice a continuación, y a estos muertos, grandes y pequeños, estaban de pie. Qué cosa más interesante. ¿Por qué? ¿Por qué de pie? ¿Por qué ya no se hincaron? Imaginémonos, están ante el juicio del gran trono blanco, ahí está Jesucristo, ahí está el Padre. Y era para que en ese momento cayeran de rodillas, ¿verdad? Nos podríamos imaginar, oh Señor, perdóname, tú tenías la razón. Damas y caballeros que nos escuchan, santos de Dios, en este juicio ya se acabaron las oportunidades. Por eso dice la Biblia, estaban de pie ante Dios. Ya no hay que te hinques, que pidas perdón, ya no hay gracia, ya no hay misericordia, se acabó todo eso. En el día del juicio final, las personas que se encuentren delante del trono de Dios no tendrán la oportunidad de hincarse. Y por eso dice la Biblia que Juan los vio de pie, porque ya no había oportunidad jamás en la eternidad de pedirle perdón a Dios. El perdón nos corresponde a la vida que tenemos ahorita y por eso dice la Biblia, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Y a continuación dice la Biblia que en este juicio se abrieron los libros.
Porque Dios tiene varios libros, tiene el libro de la vida, el libro del Cordero, etcétera, etcétera. Cada persona que nace es inscrita en ese libro, que es otro libro. Las personas que se convirtieron son escritas en el libro de la vida del Cordero. Nuestro nombre jamás será borrado. Dice en Apocalipsis capítulo 3, y los vencedores no serán borrados del libro de la vida. ¿Por qué? Porque precisamente dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, que los vencedores son aquellos que hemos nacido de nuevo. Entonces, por cuanto somos vencedores, porque somos más que vencedores, capítulo 8 de Romanos, nuestro nombre no puede ser borrado, porque lo que fue escrito con la sangre de Jesucristo. No con nuestra sangre, fue escrito nuestro nombre con la sangre del Hijo de Dios. Entonces, los libros van a ser abiertos y encontramos otra cosa muy interesante. Y fueron juzgados, versículo 12, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Qué cosa más tremenda y más irónica. La salvación no es por obras. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el juicio final de los condenados será por sus obras. O sea, no quisieron la gracia de Dios, no hay ningún problema, dice Dios. Cuando tú te mueras, te voy a juzgar por tus obras. Y como ninguna de tus obras va a ser aceptada delante de Dios, porque dice el libro de Isaías, que las obras humanas son como el trapo inmundo, que no sirve para nada. No hay nada que podamos ofrecerle a Dios más que el arrepentimiento. Entonces, si tú te mueres sin Jesucristo y te presentas y vas a estar en este juicio, vas a ser juzgado por todas las cosas que hiciste o dejaste de hacer. El juicio final involucrará las obras de los condenados. Y a continuación dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, se repite por segunda vez, según sus obras, o cada quien según las obras que hizo. Observamos que el mar entrega a los muertos, o sea, se refiere a todas las personas que han muerto ahogadas. Recordamos el famoso hundimiento del barco Titanic en 1912 del siglo pasado, que fue hundido y pues murieron casi 1,500 personas y muy pocas fueron salvadas. Bueno, todos los que han sido ahogados o muertos por tiburones, etcétera, etcétera, dice la Biblia que van a salir sus cuerpos, van a resucitar sus cuerpos del mar. Y dice la Biblia, y el muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, o sea, todos los que se encuentran también en el infierno, los que se encuentran en las tumbas, van a salir para poder presentarse delante de Dios. Y el versículo 14 y 15 termina diciendo, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Vamos a entender por qué la condenación eterna se llama la segunda muerte. Cuando tú y yo nacimos una vez y vamos a morir una vez, ¿verdad? Pero cuando los muertos condenados nacen, van a nacer y van a morir físicamente, pero van a morir por segunda vez. ¿Por qué? Porque van a morir eternamente. Entonces, tú puedes nacer físicamente una sola vez, pero si tú mueres sin Cristo, vas a morir, que es la segunda muerte, eternamente. Moriste físicamente y vas a morir eternamente. El cristiano va a morir físicamente una sola vez y de ahí tendrá la vida eterna. Ya jamás volveremos a morir o a ser separados de la presencia de Dios. Y termina el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego no es el infierno. Ahorita el infierno es un lugar temporal, podríamos llamar, es como una penitenciaría estatal, para que después de que el juez dicte sentencia, sean sacados y condenados a una prisión ya
donde van a permanecer ya 50, 60, 70 años, y este es el lago de fuego del infierno. Están ahorita temporalmente esperando el juicio del gran trono blanco, van a ser sacados de ahí y van a ser después de que Dios les demuestre. Vamos a ser nosotros el jurado, ¿sabían eso? Santos de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 6, que no saben que los santos han de juzgar a los ángeles. Nosotros, la iglesia, vamos a formar parte del gran jurado de Dios. Esto es asombroso. Y cuando nosotros formamos parte del jurado, con los ángeles alrededor, tal vez como público, Dios va a demostrarte a ti por qué serás lanzado al lago de fuego. Tú podrías preguntarme, bueno, ¿que no es un Dios de amor? Claro que sí, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él no te pierdas, mas tengas la vida eterna. Pero no va a haber, una cosa es segura, ninguna persona en el lago de fuego sin que antes haya sido amada por Dios. Antes de que tú te condenes, recuerda algo, que Dios te amó mientras estabas vivo. Y mientras estás vivo, tienes la oportunidad, como la tienes ahorita, de arrepentirte de tus pecados, de abrirle tu corazón a Jesucristo, saber que se acerca un juicio del mundo, un juicio final, donde Dios nos da ahorita la oportunidad maravillosa que cuando oigamos su voz, no nos endurezcamos. He aquí ahora el día de la salvación. Ven ahora que Dios te está hablando y simplemente ahí donde tú te encuentras, dile: Señor, perdóname mis pecados. Creo que Jesucristo en esa cruz pagó por ellos en la cruz, que llevó en su cuerpo lo que yo merecía pagar. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón. Creo que a los 3 días resucitaste de entre los muertos y te doy gracias por en este momento darme la vida eterna, el perdón de mis pecados y la seguridad que no estaré ya jamás en ese juicio, porque tú ya pagaste en esa cruz en mi lugar. Te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas mucha paz. Agradecemos profundamente el favor de su atención para este programa Preguntas al Aire. Esperamos verlos muy pronto a través de este medio en la próxima entrega de un programa como este, que sabemos que es de mucha edificación y bendición. Nos despedimos. Guárdese por favor en el Señor. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación